Presentar. Creo que terminamos de ver adenoides, si no me equivoco, en la anterior clase. Sí, otra, nos quedamos en hipertrofia amigdalar. Hipertrofia amigdalar. Hipertrofia amigdalar. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, en la hipertrofia amigdalar, vamos a observar que hay una disminución del calibre de la orofaringe, ¿no? Normalmente, debido al crecimiento excesivo de las amígdalas palatinas, que es un tejido linfoepitelial, vamos a tener diferentes grados de hipertrofia, ¿no? Entonces, esta es una hipertrofia severa, que algunos lo catalogan como amígdalas pesantes, y que se van a encontrar muchas veces con este tipo de amígdalas. Vamos a observar que las amígdalas se pueden visualizar los orificios de las criptas amigdalinas, ¿no? Y en algunos casos vamos a ver en el lumen de este espacio la salida de calcio. Entonces, ¿qué consecuencias nos va a traer la hipertrofia amigdalar? Nos va a traer una respiración bucal, nos va a traer una facies adenoidea, una dificultad respiratoria en el paciente, ronquido nocturno, crisis de apnea, disminución del apetito y disminución del crecimiento pondoestatural. Pues la hipertrofia amigdalar, vamos a ver un niño cuando ingrese al consultorio que está respirando por la boca. Vamos a reconocer la facies adenoidea, ¿no? Entonces habíamos visto que evidentemente va a haber un labio corto, unos incisivos protruidos, la boca abierta, el mentón retraído, ¿no es cierto? Podemos ver la presencia de ojeras incluso en el paciente, ¿no? Y sobre todo nos va a llamar la atención que si trazamos una línea vertical que pase por la frente hacia abajo, entonces, ¿cuánto de separación hay con el mentón, no? O sea, se va a generar una retrognatia y lo otro que vamos a observar es una carita elongada, ¿no? Una carita alargada. Y internamente, obviamente, vamos a tener un crecimiento en bóveda del paladar duro. Entonces, la dificultad respiratoria en la hipertrofia amigdalar la vamos a reconocer, evidentemente, porque el niño está respirando por la boca y hay momentos en los que empieza a roncar y momentos en que deja de respirar cuando está en un sueño profundo, que es conocido como apnea. En la hipertrofia amigdalar también vamos a ver que el pequeño va a tener una disminución del apetito, ¿no? Va a estar jugando con sus alimentos y pensando si es que lo come o no lo come, ¿no? ¿Por qué? Vamos a analizar, porque normalmente con unas amígdalas tan grandes, si introducimos el alimento, entonces él va a empezar a masticar y al empezar a masticar va a sentir que no puede respirar, va a empezar a tener algo de náuseas, ¿no? Y esa sensación incómoda, obviamente, el paciente no le es grato, por lo tanto, va a dejar de comer, ¿no? Y va a empezar a disminuir de peso y también como no se alimenta adecuadamente, como en la noche no duerme adecuadamente, tampoco hay un estímulo para la hormona de crecimiento y vamos a tener una disminución pondoestatural. Entonces, los grados de hipertrofia amigdalar son varios, ¿no? Puede ser un primer grado, puede ser sin crecimiento, porque la amígdala va a estar dentro de los pilares, ¿no? Que lo consideramos normal. Una hipertrofia de primer grado cuando está por dentro de, sobresaliendo ligeramente los pilares, tanto anterior y posterior. Una hipertrofia de segundo grado cuando nosotros trazamos una línea vertical que vaya del arco de las fauces hacia la lengua y vemos que llega hasta ese nivel, ¿no? Entonces ahí hablamos de una hipertrofia de segundo grado. Y una hipertrofia de tercer grado cuando las amígdalas evidentemente se encuentran sin dejar espacio, ¿no? O muy pegadas
confundiéndose con la úvula. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de esta respiración bucal, no? Lo que habíamos mencionado, unos ojos cansados, una nariz pequeña, la hipoplasia de los senos maxilares, por dentro vamos a observar un paladar ojival, ¿no? O en bóveda, un mentón hipoplásico, ¿no? Y eso va a generar a la larga que el paciente tenga una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, para los anestesiólogos, obviamente, el realizar la intubación va a ser complicada, ¿no? Va a ser una vía aérea difícil. Luego eso también va a conllevar a una mala postura, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la mala postura? Que los hombros se vayan hacia adelante, ¿de acuerdo? La espalda genere una jorobita, ¿no? El pecho se meta hacia adentro, ¿no? Y eso nos va a conllevar a una deformidad de la caja torácica. Y como consecuencia de esa mala alimentación y esa falta de desarrollo de la hormona de crecimiento, vamos a tener un problema de baja talla y de bajo peso en el paciente. Entonces, eso en el caso de las amigdalitis hipertróficas. Pero también vamos a tener cuadros de amigdalitis aguda. Entonces, recordemos, ¿no? Nuestras estructuras, pilar anterior, ¿no? El pilar posterior, la amígdala entre ambos, ¿no? La lengua, la pared posterior de la orofaringe, el arco de las fauces, ¿no? Y vamos a observar que en una fase aguda podemos tener un enrojecimiento de las amígdalas con emergencia de secreción purulenta a través de las criptas. Y también vamos a observar pues una faringe hiperémica. Entonces la amigdalitis aguda puede ser, la vemos aquí enrojecida, puede ser viral, que generalmente es eritematosa, ¿no? Y vamos a indicar los pacientes reposo, analgésicos para el dolor, antitérmicos, que nos van a servir, por ejemplo, los AINES, ¿no? Y podemos utilizar algunas gárgaras con antisépticos locales o antiálgicos también que existen en el mercado. Podemos asociarle, bueno, dentro de los AINES vamos a tener el paracetamol y podemos ayudar con el consumo de vitamina C. Pero también existe una amigdalitis viral producida por la mononucleosis infecciosa, que ustedes la conocen como enfermedad del beso. Entonces, esa enfermedad del beso está ocasionada por el virus de Epstein-Barr, generalmente más frecuente en adolescentes, ¿no? Que es una amigdalitis que no va a responder al uso de antibióticos. Generalmente tiene 3 síntomas, ¿no? Que es el aumento de volumen de los ganglios, ¿no? Hay una faringe hiperémica, ¿no? Y hay un mal estado general en el paciente. Generalmente la fiebre va a persistir entre 10 a 14 días. Entonces, una faringitis eritematosa con exudado pultáceo, muy dolorosa, donde el paciente tiene mucha dificultad para pasar los alimentos. Las adenopatías cervicales generalmente son posteriores a occipitales o retroauriculares, ¿no? Y esas son muy dolorosas a la presión y no están adheridas. Hay un mal estado general del paciente y como no come, evidentemente hay problemas de entonces, la mononucleosis infecciosa, como habíamos visto o habíamos mencionado, hay unas amígdalas voluminosas que, bueno, despiertan dolor a la palpación cervical, puede tener unas placas y petequias a nivel del velo del paladar, como vemos aquí, las adenopatías que ya hemos mencionado, incluso pueden llegar a ser adenopatías axilares e inguinales, y también podemos ver un aumento tanto del vaso como del hígado a la palpación. Entonces, en la mononucleosis infecciosa, lo que vamos a hacer es, podemos solicitar el laboratorio donde los glóbulos blancos están elevados, con una linfomonocitosis más linfocitos atípicos, ¿no? Vamos a tener una serología para virus de Epstein-Barr positivos o reacción de Paul-Bunner, ¿no? Y el tratamiento es autolimitante, se recomienda al pacientito reposo, antitérmicos, analgésicos e hidratación, ¿no? Muchos pacientes donde se usa la
penicilina pueden tener un rash, ¿no? Y hay que disminuir el riesgo de rotura esplénica. Los corticoides, bueno, que se indican en anemias hemolíticas, trombocitopenias severas o afectaciones miocárdicas o neurológicas, y también en casos de obstrucción de vía aérea pueden estar indicados, ¿no? Entonces, en la mononucleosis infecciosa, evidentemente vamos a ver estas placas no pultáceas a nivel de la amígdala, el enrojecimiento de lo que es el paladar, la úvula, ¿no? El pilar anterior y paladar blando. Y aquí vemos el crecimiento tanto del hígado como del vaso. Que no se recomienda, se puede usar bencilpenicilina, procaínica o benzatínica o eritromicina, ¿no? Pero el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el citomegalovirus, que nos da una fiebre prolongada, con adenopatías y faringitis menos intensas, aunque cursa también con alteraciones hepáticas. Con la toxoplasmosis, que va a dar una fiebre, y linfoadenopatía, que no afecta a la faringe ni las pruebas hepáticas. El herpes virus, ¿no? Da un síndrome como parecido a la mononucleosis infecciosa, y también puede estar acompañado una primoinfección de VIH con fiebre, linfadenopatías, odinofagia, lesiones mucocutáneas, artralgias, mialgias, cefalea, náuseas y vómitos. Otros con los que tenemos que hacer diagnóstico diferenciales con los adenovirus, con la rubiola, con el virus de la hepatitis, con la brucela, el virus de la parotiditis y los efectos causados por la fenitoína o la carbamazepina. También vamos a tener la amigdalitis aguda causada por o también llamada pangina, causada por el Coxsackie, generalmente en niños de 3 a 10 años, que va a cursar con odinofagia y fiebre, vesículas a nivel del paladar blando, como vemos aquí, estas lesiones, ¿no? Y también se encuentran en los pilares amigdalinos, y el tratamiento es sintomático. También tenemos la gingivoestomatitis herpética, ¿no? Generalmente más en pacientes con VIH, en niños y en jóvenes, da una odinofagia y fiebre elevada, vesículas en toda la cavidad oral, y en las amígdalas el tratamiento va a consistir en el uso de aciclovir y medidas generales, ¿no? Vemos toda la cavidad comprometida por estas vesículas. Entonces vamos a tener un paciente muy adolorido, que no quiera comer, ¿no? Y evidentemente tenemos que darle poses sintomáticas hasta que pase el cuadro. Y en el caso de la amigdalitis bacteriana aguda, generalmente producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, vamos a tener fiebre, malestar general, disfagia. En el examen vamos a hipertróficas, vamos a observar las placas blanquecinas, y si pedimos un laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con neutrofil. Luego en la amigdalitis eritemopultácea vamos a tener que indicar reposo, analgésicos igualmente para calmar el dolor, antitérmicos, ¿no? Podemos hacer uso de en forma local, ¿no? Antiinflamatorios, vitamina C y antibióticos. En el caso de una amigdalitis aguda bacteriana, la mejoría la vamos a observar entre 24 a 48 horas, ¿no? El objetivo es prevenir las complicaciones y asegurar un cumplimiento mínimo del tratamiento, ¿no? ¿Okay? La terapia eficaz frente a gérmenes habituales, ¿no? Generalmente vamos a poder también hacer uso de las beta-lactamasas, y lo que nos va a disminuir los efectos adversos, siempre tratando de cumplir con efectividad, con beneficio y utilidad para el paciente. Entonces, una amigdalitis aguda bacteriana, podemos indicar si
tínico en niños 600.000 unidades, ¿no? Si los procesos son recurrentes, o podemos iniciar con amoxicilina o con amoxicilina más ácido clámico o amoxicilina más sulfactán para que eviten la recidiva del cuadro y sean portadores faríneos de gérmenes, ¿no? Entonces también podemos hacer uso de las cefalosporinas. Y pacientes alérgicos a la penicilina vamos a echar mano de los macrólidos como la eritromicina, la acitromicina y las sulfas en siguiente opción con el sulfametoxazol. Vamos a también observar la amigdalitis aguda de Paul Vincent o úlcera membranosa, generalmente en personas con mala higiene, relacionado por anaerobios, generalmente asociado a espiroquetas, bacilos fusiformes, y tiene un periodo de incubación de 7 días. La amigdalitis aguda de Paul Vincent o úlcera membranosa generalmente se acompaña de una odinofagia unilateral leve. Como observamos, solo hay compromiso de un lado, el otro lado está normal. Hay halitosis, hay buen estado general, ¿no? Hay úlceras a nivel del polo superior. La amígdala o en la faringe o en el paladar, blando o en la lengua. En las encías y en la amígdala podemos encontrar también estas pseudomembranas grisáceas, ¿no? Hay una podemos observar una linfoadenopatía cervical unilateral a veces, ¿no? Y el diagnóstico generalmente lo podemos confirmar con el frotis, ¿no? Haciendo un frótesis con coloración de azul de metileno, en el que vamos a observar las espiroquetas y los bacilos fusiformes que se encuentran aglomerados. Pero ya, entonces, en esta amigdalitis aguda de Paul Vincent, vamos a ver que hay el uso de, podemos utilizar penicilina vía endovenosa durante 7 días, o podemos usar amoxicilina más ácido clavulámico. También podemos hacer uso de lo que es la clindamicina, ¿no? Y recomendar al paciente el mejorar su higiene bucal, ¿no? También podemos indicarle que evidentemente puede usar con analgésicos. Generalmente el cuadro, ¿me escuchan por favor? ¿Me confirman? Sí, doctora, sí se escucha. Hola, hola. Ay, Sí, le pensé que escuchamos. no estaba conectada. ¿No? Entonces es un cuadro que remite y no deja ninguna secuela en el paciente. Luego tenemos la amigdalitis aguda diftérica. Recordemos que hace 2 años, cuando se inició la pandemia, también hubo difteria en Lima, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo presente y vamos a observar que el paciente va a manifestar odinofagia, ¿no? Está generada por el Corynebacterium diphtheridae. El paciente va a manifestar dificultad respiratoria, ronquera, tos perruna o metálica, secreción de saliva abundante porque no puede pasar, hay mucho dolor, y vamos a observar estas falsas membranas grisáceas que están adheridas y que al tratar de retirarlas o al desprenderse, entonces en el área, ¿no? Y generalmente acompañados de una adenitis cervitis en cuello de toro. Entonces, el tratamiento obviamente es la vacuna que de acuerdo a nuestros a los 4 y a los 6 meses en niños. Si no, vamos a administrar toxina diftérica, ya sea intramuscular o endovenoso, penicilina G procaínica, no, eritromicina también,
Y no olvidemos que tenemos la amigdalitis patina, que está debida al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a producir igualmente odinofagia, exantema, ¿no? Vamos a ver unas amígdalas rojas, una lengua también aframbuesada, ¿no? Con el más, y el tratamiento es la penicilina. Luego tenemos que estos cuadros de ser agudos van a pasar a ser cuadros evidentemente crónicos, ¿no? Donde la inflamación persistente de las amígdalas como hiperplasia o hipertrofia del parénquima por degeneración fibrosa con obstrucciones de las amigdalinas, ¿no? Entonces, cuando se obstruyen las amigdalinas, vamos a tener complicaciones como los abscesos periamigdalares. Entonces, este crecimiento de la anómalo de las amígdalas va a generar una hipertrofia, ¿no? Las hipertrofias críticas que casi no se ven, son bastante escépticas y mucho más peligrosas. Este cuadro se quiere dar. Vamos a poder ver estas formaciones blanquecinas que, ¿no? Y que generan una halitosis en el paciente, ¿no? Entonces, él lo puede sentir o las personas que están a su alrededor va a empezar a tener un mal gusto, ¿no? Porque el sabor acompañado de esos, el sabor de las comidas acompañado de esos aromas nauseabundos va a generar mal gusto en el paciente. Pueden haber parestesias faringias, tos seca, irritativa, y puede también tener adenopatías inflamatorias, ¿no? Que es, con cada proceso van inflamándose y van generando, pues, aumento de volumen de axilar o cervicales, ¿no? Entonces, también tenemos una forma de amigdalitis crónica gaseosa, ¿no? Donde no hay síntomas, solamente se observan los puntos blancos que aparecen en la salida de las criptas, ¿no? Hay una secreción purulenta a través de las mismas. Entonces, en estas amigdalitis crónicas agudas repetitivas, es el calcio, ¿no? Que están dentro de toda la cripta y progresivamente van saliendo por el ducto hacia el orificio de la misma. Entonces, la amigdalitis crónica podemos tener una forma focal, pero que produce una repercusión en la interacción antígeno-anticuerpo por las exotoxinas, el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Glomerulonefritis, ¿no? Donde en la fiebre reumática vamos a tener ciertos criterios que pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los primarios está la carditis, la poliartritis o corea, el eritema marginal, los nódulos subcutáneos, y en los criterios secundarios el paciente va a manifestar fiebre, va a presentar fiebre, poliartralgias, prolongación. Un minutito, por favor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Por favor. Todos hemos pasado alguna vez un cuadro de amigdalitis. Sus experiencias. Doctora, buenas tardes. Disculpe, en relación al signo que usted mencionó de cuello de toro, ¿cómo lo evaluamos, por favor? O cómo y, al momento de verlo, por favor. Normalmente tenemos nuestra carita, ¿no? Y el cuello es mucho más delgado, pero en este caso el cuello sobrepasa los bordes del
de la región, del maxilar inferior. ¿De acuerdo? Entonces, como en la imagen, ahorita la vamos a volver a ver. A ver, un minutito, por favor. Listo. Vamos a volver a ver la imagen para que puedan retenerla en la memoria 68. A ver. Entonces aquí observamos que no existe diferencia entre lo que es el borde del maxilar inferior y la región cervical, ¿no? Entonces no hay ese límite, ¿no? Ni la perfilación del rostro. Entonces a eso se llama imagen en cuello de toro. Si nosotros vemos la imagen de un toro, entonces observamos que no hay diferenciación, ¿no? De la región maxilar con la región cervical, igualmente aquí. Entonces, por eso es que se asocia a imagen en cuello de toro. Entonces, es importante que tengamos presente este cuadro porque hemos tenido hace año y medio que significa que ha fallado el sistema de vacunación porque se supone que a todos los niños los vacunan y no tendríamos que tener cuadros de difteria. ¿No les parece? ¿Alguna otra pregunta? De su experiencia personal. ¿No hay ninguno? ¿Nadie ha tenido problemas con sus amígdalas? Doctora, Continuemos. Entonces vamos a... doctora, y en Dime, caso tengamos, digamos, dime. amigdalitis crónica, ¿lo recomendable sería que se operen las amígdalas? Bueno, inicialmente tenemos que ver por qué vienen esos problemas de amígdalas, ¿no? Entonces, generalmente el niño o la persona tienen un tabique desviado o tienen un problema de adenoides o tienen un problema de sinusitis o también pueden tener piezas dentarias en mal estado de conservación, ¿no? Entonces, como el amígdala es un tejido linfoide de barrera, entonces capta todas esas infecciones y ahí pues los gérmenes se multiplican y obviamente van a generar su inflamación y su aumento de volumen. Entonces, si tenemos un paciente con una amigdalitis crónica hipertrófica, normalmente lo que tenemos que ver es por qué se enferma, ¿de acuerdo? Entonces, revisamos, bueno, el otorrino generalmente, bueno, aunque algunos no, revisamos, ¿no? Revisamos boca, como vamos a hacer en nuestra práctica, y luego revisamos la nariz. Entonces, en la nariz vamos a encontrar tabique desviado y tenemos que, viene el paciente y dice, doctora, me enfermo mucho de mis amígdalas, constantemente estoy que no voy al trabajo, que me enfermo, que no va mi hijito a la escuela, porque todo el tiempo anda enfermándose, sobre todo en esta época de invierno que ya empieza la temporada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, no vamos a decirle, ¿sabes qué? Te vamos a sacar las amígdalas. No, claro, antes se hacía eso, hasta hace unos 25 a 30 años. ¿No? Tenemos que ver de dónde viene el foco. Entonces, tú observas que tiene el tabique desviado, hay que decirle, señora, vamos a retirar vamos a corregir ese tabique
Y si las infecciones cesan, aparte que le vamos a dar un tratamiento desinfectante, no, no hay problema, va a continuar con sus amígdalas. Pero si persisten, vamos a tener que retirar las amígdalas, porque si ustedes operan las amígdalas y no han corregido el tabique desviado, que está generando un problema de sinusitis o de adenoiditis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a suceder es que el paciente ya no va a ser amigdalitis, sino va a ser faringitis o problemas de respiratorios bajos, ¿no? Entonces, igual va a venir y va a venir enfermo. ¿Y por qué? Porque no hemos corregido el punto de origen de esas infecciones. ¿De acuerdo? Entonces, según la amigdalitis crónica, los otorrinos tienen la obligación primero de revisar qué otros factores hay que estén haciendo que ese pacientito se enferme, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es el momento de que salgamos de nuestras dudas, ¿no? Los que han hecho, bueno, nuestra práctica virtual, ¿no? Tal vez hemos tenido algún pacientito que también se haya quejado de aquello. Bueno, si no, al final, si recuerda algo, lo comentamos, ¿de acuerdo? Entonces, como exámenes auxiliares podemos pedir, ¿no? Que generalmente en medicina general, en todos, ¿no? Viene el paciente y dice, y el paciente mismo te pide, ¿no? Doctora, quiero un cultivo porque todo el tiempo me han enfermado de las semillas. Entonces, hacemos la indicación, ¿no? Cultivo de secreción faringo amigdalar, ¿no? Y podemos pedir un laboratorio en el que vamos a pedir, observar una leucocitosis o podemos ver unas antiestreptolicinas elevadas, un PCR alterado, factor reumatoideo también alterado, velocidad de eritrosedimentación alterada, ¿no? Entonces procedemos igual al tratamiento médico. Como es un problema crónico y generalmente más por estreptococo, inicialmente le vamos a dar penicilina benzatínica de depósito de 1.200.000 en adultos y 600.000 unidades en niños, ¿no? Más un antibiótico asociado por 10 días. Generalmente hacemos la combinación de un antibiótico que cubra gram positivos con un antibiótico que cubra gram negativos, ¿no? Si es alérgico a la penicilina, vamos a utilizar eritromicina o claritromicina o algún otro macrólido como acitromicina. Entonces le damos tratamiento y vemos que evidentemente no hay mejoría, ¿no? No hay mejoría, el tabique aparentemente está rectito y lo que vamos a indicar a los pacientes, ¿no? Vamos a, bueno, inicialmente siempre indicarle que tenemos que ver que no se pueda producir una fiebre reumática o una glomerulonefritis aguda, ¿no? Y vamos a dar la indicación de una amigdalectomía, ¿no? Aunque ahora ya hay unas indicaciones más orientadas, que son absolutas, y otras relativas, que han disminuido el retirar las amígdalas por el uso más frecuente de los antibióticos. Aunque lamentablemente hay pacientes que, por ejemplo, si inflaman sus amígdalas, van a la farmacia, les dicen al boticario, ¿qué cosa me puede? Bueno, tampoco es un farmacéutico, ¿no? El que está en la farmacia no es un químico farmacéutico, como ustedes han podido ver, son simplemente vendedores o alguna persona que haya hecho algún entrenamiento en lo que es expendio de medicamentos, ¿no? Entonces le da acitromicina, penicilina, 10 tabletitas, ¿no? Entonces esas 10 tabletitas lamentablemente no van a cubrir el tiempo necesario para erradicar a ese germen. Entonces eso va a favorecer a los otorrinos que probablemente cuando el paciente se anime pueden retirar esas amígdalas. Entonces, dentro de las indicaciones absolutas para retirar las amígdalas, tenemos que pensar, como en primer lugar, por la obstrucción grave de la vía aérea, ¿no? Por una hipertrofia amigdalar. Generalmente las de segundo a tercer grado o las de tercer grado, como hemos observado en la imagen. Vamos a volver a la imagen para tenerlas presentes. Aquí tenemos una de segundo a tercer grado porque sobrepasa la línea media del arco, ¿no? De las fauces. Esta también está en un segundo a tercer grado.
Y bueno, las amígdalas besantes que ya habíamos mencionado, ¿no? Que obviamente están generando una obstrucción de la vía respiratoria y requieren de tratamiento quirúrgico. O sea, muchos padres nosotros encontramos eso y dicen, tienen miedo. Bueno, no está de más descartar ese miedo por los efectos que puede producir una cirugía de amígdalas, ¿no? Entonces, esa es la primera indicación. La segunda indicación es la apnea del sueño, ¿no? Entonces, los pacientes, los papás refieren, ¿no? El niño está durmiendo tranquilo y de pronto deja de respirar. Si esa apnea dura más de 10 segundos, podemos considerar que cuántas apneas hará el niño durante la noche, ¿no? Entonces, es una indicación absoluta. Ahora, estos problemas de mala ventilación van a generar un corazón pulmonar crónico, ¿no? O la presencia de un absceso periamigdalar reiterado, también va a ser una indicación absoluta para retirar las amígdalas, ¿no? Portadores de difteria, alteraciones a nivel de la deglución y habla, ¿no? Porque obviamente ese crecimiento nos va a generar también problemas para pasar los alimentos y también para fonar. Entonces, también nos va a ocasionar un desarrollo dentofacial anómalo, ¿no? Hemos visto que el maxilar inferior se va hacia atrás, hay una retrognatia, como el paciente empieza a respirar por la boca, obviamente los dientecitos van a empezar a apiñarse y van a requerir ortodoncia, aunque la ortodoncia, por ejemplo, en muchos de ustedes no sea debido a problemas de amígdala, sino a que las mamás suyas pues ya han sido un poquito más cómodas o ya han empezado a usar papillas, ¿no? Y no como las abuelitas que a nuestra generación nos han criado pues masticando choclo, comiendo un pedazo de churrasco, ¿no? Que nosotros jalábamos nuestro churrasco y de esa manera nuestros dientecitos se posicionaban de manera adecuada, ¿no? O por problemas de neumonías obstructivas o que generan aspiración. Entonces, ¿qué instrumental vamos a necesitar para retirar una amígdala? Vamos a utilizar en primer lugar un abrebocas, ¿no? Entonces, este es un elemento que se introduce en la cavidad oral con un bajalenguas incluido. Entonces, ese bajalenguas presiona la amígdala. Esta parte se acomoda a nivel de los incisivos superiores y nos permite, al traccionar el bajalenguas hacia abajo, hacer que aumente nuestro espacio de visualización en la cavidad oral, ¿no? Luego de ello vamos a proceder, luego de visualizarlas, vamos a con una pinza Alice, vamos a coger la amígdala, ¿no? Vamos a traccionarla y vamos a proceder a hacer una incisión con un bisturí, ¿no? A nivel del pilar anterior. Y bueno, luego vamos a, con estas paletitas, vamos a empezar a decolar del polo superior al inferior. Cuando ya hayamos retirado, llegado al polo inferior, con una pinza especial vamos a coger el pedículo y ahí vamos a proceder a hacer un nudo, ¿no? O electro. Eso en el caso de que sea una amigdalitis por disección, porque ahora también ya existen con ultrasonido o con electrocauterio. Y dentro de las indicaciones relativas, obviamente vamos a tener problemas de amigdalitis recidivantes, ¿no? 7 o más episodios en el último año, 5 al año en los últimos 2 años, 3 al año en los últimos 3 años. O la presencia de un flemón periamigdalino, una halitosis acentuada, porque obviamente dentro de las criptas van a vivir germes, bacterias, células muertas, ¿no? Y eso va a generar un mal olor. La presencia también de algún tumor o problemas de conducta como la enuresis, ¿no? Que algunos niños tienen o por el hecho de que va a disminuir su crecimiento o que puede ser a cierto grado de irritabilidad. Cuando no operar amígdalas, no hay una contraindicación absoluta. Pero sí, por ejemplo, cuando hay displasias sanguíneas, con ayuda del hematólogo, entonces procedemos a administrar factores de coagulación que obviamente van a ser tratados y vamos a poder retirar esas amígdalas. Cuando el paciente tiene ciertas alteraciones inmunológicas, pacientes que se encuentran descompensados, generalmente diabéticos, ¿no? Hay contraindicaciones relativas, por ejemplo, en paciente con fisura palatina, en una
de vía viral, cuando el paciente presenta alergia respiratoria, ¿no? Y cuando ha sido tratado anteriormente de infecciones dentarias. ¿En qué casos no vamos a retirar las amígdalas en una otitis media aguda, ¿no? Crónica, no es uno justificativo, no es sinusitis aguda o crónica, ¿no? Por eso decíamos, pacientes que tienen sinusitis y que tienen las amígdalas grandes, primero que tenemos que tratar de solucionar el problema de la sinusitis, ¿no? Pacientes con sordera tampoco se justifica retirarles las amígdalas. Pacientes con infecciones del tracto respiratorio superior, del tracto respiratorio inferior, o algunas otras enfermedades sistémicas, ¿no? Donde vamos a observar también títulos de antiestreptolicinas elevados, ¿no? Que no necesariamente son indicativos de una amigdalitis aguda, ¿no? Lo que sí se ha observado es que los niños, después de haberse retirado amígdalas y adenoides como factor obstructivo, empiezan a crecer y a ganar peso. Entonces, esa es la forma en la que colocamos el abrebocas, ¿no? La porción que protege los dientes, ¿no? El bajalenguas que se tracciona y nos permite aperturar la cavidad oral. Vamos a generar indicaciones quirúrgicas en niños, generalmente cuando tienen a partir de los 3 a 4 años de edad, ¿no? O más de 12 kilogramos de peso, ¿no? El tamaño vamos a evaluarlo, ¿no? El grado de hipertrofia, que generalmente va a producir una obstrucción mecánica, ¿no? Si hay cuadros agudos de amigdalitis, vamos a esperar a que estas remitan, ¿no? Remita porque evidentemente un tejido infectado va a sangrar mucho más. Y la extirpación no va a disminuir las defensas del individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos otros elementos linfáticos que las suplen, ¿no? O sea, al retirar las amígdalas no implica que el paciente va a quedar sin defensas, porque tenemos las amígdalas palatinas, la amígdala lingual, tenemos amígdalas en el apéndice, por eso es que a veces se inflaman las amígdalas y hay dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, la primera amigdalectomía fue realizada por Aulo Cornelio Celso en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Que describe una amigdalectomía mediante un corte con, al bisturí también se le llamaba escalpelo, ¿no? Hacía el corte y luego hacía la disección con el dedo y aplicaba vinagre como coagulante. En 1917 se hizo la primera técnica de retiro de amígdalas bajo anestesia general. Y se recomienda esperar 2 a 3 semanas tras una infección aguda, ¿no? Ahora también se observa que se habla de amigdalectomía en caliente cuando hay problemas de abscesos periamigdalinos. Entonces, el paciente está echado, normalmente le ponemos un rodetito debajo de los hombros, por eso es que la cabeza cuelga, ¿no? Y con ayuda de ese elemento del pajalenguas, entonces, que lo traccionamos nos permite una adecuada visualización de tanto de amígdala derecha como izquierda, así como del polo superior como del polo inferior. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, en caso, por ejemplo, de la difteria, la amigdalectomía sería un proceso quirúrgico de emergencia, pero en caso de solo una afección de deglución, por favor, en los tiempos, Ahí, ¿qué debemos considerar? ahí tenemos que pensar en evidentemente, ver, en el caso de deglución es
to watch it again. Preguntas. Aquí, por ejemplo, nos hablan de anestesia general, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Hace 30 años, 25 a 30 años, se hacían amigdalectomías con anestesia local. El problema de esas amigdalectomías era que muchas veces quedaban restos de amígdala, ¿no? Y esos restos de amígdala seguían trayendo problemas de amigdalitis en el paciente. Podemos construir un futuro mejor para todos. Buscando música sin derechos de autor, te presento a Epidemic Sound. Descubre más de 35,000 canciones y 90,000. A ver, espérame que termine. Muchos sentimientos encontrados, que primero pues la felicidad de la casita y todo, y luego pues viene la operación de Camila, que según nos había hablado el doctor, pues que todo iba a ir muy bien y que se iba a recuperar bien, que estas operaciones se las hacían a 8 veces al día, se las hacían a muchos niños y bla, 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 pues que los papás estuvieran tranquilos. Como pueden ver, también no nos hemos mudado por lo mismo. El día de la cirugía no comió nada todo el día. La cirugía estaba programada a las 2:10, pero la operaron a las 3:30. Llegué a las 12:30 porque era el preparatorio, pero estoy teniendo la compu porque esos días grabé con mi teléfono y voy a pasar los videos en el. Entonces, ese día llegamos a las 12:30, 12:30 en el tránsito. Las chicas me van a hacer yo Todo va a estar bien, eso es rápido. Solo me van a quitar mis tazos. Las amígdalas. Y como no puede estar aquí la Camila, entonces Fran se tuvo que quedar abajo. Y pues ella quiere a su mamá. Pensé que conmigo tengo que quedar. Vamos a quedar a dormir aquí. Ya en esto y esto. ¿Se acuerda que cuando venimos nos dijeron que le iban a hacer? Ahorita, ¿se acuerdan? Miren, aquí está fuerte. Ya creo que Camino ahora se tiene que cambiar para que venga esta. Esta lista muy chiquita. No falta que venga el anestesiólogo, el doctor, todo eso. Yo sentía mucho calor, no podía dormir, pero me desmayé, no podía entrar porque no podía entrar, entonces no queríamos dejarla con nadie más porque íbamos a tener doble pena. Entonces decidimos que él esperara en el primer piso con Mayres y yo entré. Yeah. Will you be delivering here at Duke? No, en UNC. Oh, okay. Chicos, salimos del doctor. Es la noche. No hable mucho. How you feeling? Ok, vamos a ir a comprar su comida. Bueno, se acaba de despertar. Muy chiquita. La medicina todavía no está lista, tenemos que esperar. Fue mucho tiempo. Fueron como 1 hora y media de cirugía. La más larga de mi vida.
pero gracias a Dios todo salió bien. Ella despertó bien de la anestesia, se comió un helado y ahora tiene que comer helados. Está feliz por eso. Y cositas blandas, a ver cómo sigue mañana. Tengo que dar medicina cada 2 horas por el dolor, pero la medicina todavía no está lista, así que tenemos que esperar a que nos avisen para ir por ella. Pero ya solo vamos a comprar comida para ella, que no ha comido en todo el día. Ya son las 7:10 y ya no ha comido desde anoche. Llegamos a la casa, ella se durmió en la noche. Ya no puedo comer mi chiquita. Creo que está comiendo su helado. Yo comí para comer, se me fui a otro lado y vomité. Lo que comí. No le duele su garganta todo. Ay, no sé. Estoy muy... La panzota enorme. Una tos muy fea, y según había yo leído que no podía toser mucho porque se le iba a irritar la garganta y ahí estaba la operación. Le dio fiebre y me habían dicho que le iba a dar fiebre, entonces no me preocupé y le di la medicina. No sé, uno conoce a sus hijos y le miraba su mirada apagada, ya no quería hablar, no quiso comer. Y luego le noté que sus latidos del cuerpo estaban así como muy rápido y empezó a temblar. Cosa que se le inflamó la operación por toser, estaba deshidratada, estaba mareada, le pusieron suero, se sacaron exámenes y todo para ver que no tuviera infección. Estuvimos casi todo el día ahí, salimos a las 12 de la madrugada y por eso que tengo un sueño, pero gracias a Dios los exámenes salieron bien. Costó mucho que le pusieran la intravenosa. Pusieron 2 bolsas de suero, medicamento, uno para el dolor y otro para la tos. Y pues gracias a Dios no tenían de la cirugía. Me dijo el doctor que la dejara dormir, que no le diera la medicina hasta que si ella decía que le dolía. Y así lo hice, ya no le di la medicina y se quedó dormida. Nos dormimos como a las 12:30 y hoy nos despertamos a las 11:30. Espero en Dios que se recupere. La Maylen llorando porque no la dejé que me sacara todo lo de la red. ¿Cómo se siente, hija? No hable mucho para que no se me... ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué les puedo decir ahora? No queríamos grabar estas cosas porque como que son muy privadas y no sé, no soy de la idea de grabar estos dramas, pero Camila quería que le grabara para que ella se acordara de esto y no sé, no le podía yo decir que no. Entonces, bueno, pues si puedo grabar algo en esta semana porque estoy empacando y todo para ya irnos, pero gracias por vernos, por estar, bueno, los que me siguen. A ver, preguntas y cuestiones. Habíamos mencionado que hasta hace 25 o 30 años se hacía con anestesia local. Entonces, la persona que llegaba a un consultorio de otorrino salía sin amígdalas. Claro, se ponía la anestesia en el polo superior de la amígdala. Vamos a ver. En el polo medio, inferior, se esperaba un roto, o sea, polos superiores aquí, medio e inferior, ¿no? Y se esperaba un rato, como cuando vas para que te saquen una muela, se cogía la anestesia y igualmente se procedía, ¿no? El paciente se bajaba la lengua y el otorrino pues procedía a retirarlo, ¿no? El problema es que muchas veces en el polo inferior quedaba un resto de amígdala. Ese era el problema de la anestesia, es el conflicto de la anestesia local. Entonces, ya ahora más se hace con anestesia general, porque a veces también sangraba y bueno, controlar ese sangrado era complicado. Así es.
Los preguntas acerca del pre y postoperatorio del pacientito que hemos escuchado, ¿no? Es algo que nos van a decir. A ver, ¿por qué están tímidos, muchachos? ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, doctorita, sí le escuchamos. ¿No? Todos vamos a ser papás, mamás y vamos a tener un hijito que necesite una cirugía, ¿no? Entonces, normalmente le hacemos su riesgo preoperatorio, ¿no? Igual, laboratorio, tipo de coagulación, tipo de sangría, grupo sanguíneo, ¿no? Su electrocardiograma, su plaquita de tórax, su chequeo por el pediatra y su chequeo, bueno, en el hospital por el anestesiólogo, ¿no? Y si es en forma particular, bueno, el anestesiólogo le pregunta algunas cosas antes de la operación y, bueno, procede a la anestesia, ¿no? Entonces, ¿no? Como han escuchado, esa operación puede tardar 1 hora y media, a veces 1 hora, a veces un poquito menos, ¿no? Generalmente en niños demora menos de 1 hora. ¿Por qué? Porque las amígdalas no están fibrosadas, o sea, la amígdala no está tan adherida a la cápsula periamigdalar. Como ustedes habrán recordado, la amígdala tiene una cápsula. Entonces no hay tantas adherencias y fácilmente es decolado y retirado. Lo que se demora uno es en el hacer la hemostasia. La hemostasia puede ser, bueno, cuando se hace por disección, se coge un punto, ¿no? Se sutura en el polo superior, otro en el medio y otro en el inferior. En el caso de electro, simplemente con el electro se va retirando toda la amígdala y al final se quema en el polo inferior y ahí terminó la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía de amígdala? Uno, que quede un resto de amígdala. Dos, de que haya sangrado, o sea que cuando se hace, mediante la sutura hemostática, se desprende el hilo, ¿no? Porque hay dos tipos de sutura. Una que haces con catgut, que como tiene una aguja, coses, anudas, ¿no? Y hay otra que se hace con puntos deslizables. Vamos a ver si lo encontramos acá. Puntos deslizables, que no sé si alguno ha sido Boy Scout. Hay una Girl Scout de nuestro grupo. Vamos a ver alguna imagen. Aquí escogiendo la amígdala para hacer la disección. No ven aquí los puntos deslizables. Lo vamos a hacer en nuestra práctica, vamos a hacer los puntos deslizables, ¿no? Como tenemos que palpar los ganglios submaxilares. Bueno, aquí no es lo que debería ser el paciente, porque si saca la lengua, no nos permite una visualización adecuada. De la primera imagen que lo tenemos en nuestra diapositiva, evidentemente es un aparato especial que se llama amigdalótomo de Schluter. Entonces ella tenía, supuestamente calzaba, así como, no sé si alguno ha usado un calzador para los zapatos, o ha visto a su abuelito usando un calzador para sus zapatos. Muchachos, ¿alguien? Nadie. Para que nos comparta su pantalla. Están muy tímidos jóvenes, a ver. Entonces igual se introducía hacia el polo inferior y tenía una cuchilla y esa cuchilla iba cortando, cortando hasta que en el polo superior tenía como una guillotina y retiraba la amígdala.
No encuentro los dichosos puntos deslizables. Más eso lo usan la escuela argentina, usa esos puntos deslizables. Se usan generalmente más a nivel del mar también, ¿no? Porque haces el nudo. Generalmente una cirugía de amígdala se tabique a nivel del mar no nos sangra mucho. Pero en nuestro medio, en la altura, sí, sí siempre tenemos problemas de que los pacientitos sangran un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? En el postoperatorio, a ver, ustedes han visto el video. Preguntas del postoperatorio. Les escucho. Han observado a la paciente, ¿no? O empiezo a llamar a cada uno. Ay, a ver, vamos a mirar. Alguien levantó la mano, creo, por ahí. Y doctora, ¿qué indicaciones hay que darle al paciente? ¿Qué cuidados debe tener en el posoperatorio? En el caso Bueno, de los pacientes. claro, normalmente en niños damos ayuno de 4 horas y en adultos de 6 horas, ¿no? Luego de ese espacio empezamos con dieta líquida. Dieta líquida fría, le damos helados o chupete de hielo de preferencia, ¿no? Porque el helado lo que va a hacer es igual, nos golpeamos y nos ponemos hielo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando ellos coman, el heladito se va a ir hacia el lecho de la amígdala, con la lengua misma, el mismo paciente lo va a llevar y va a sentir alivio y menos dolor. Eso en el caso de niños. Entonces, para convencer y hacer que el niño no esté tan asustado, ¿no? Porque la niña antes de la cirugía dice, tengo miedo, estoy asustada, ¿no? Entonces le decimos, no, bueno, yo al menos les digo a los pacientes, después de la operación ustedes van a comer helados. Entonces, los niños como son golosos, todos quieren comer helados, así que no van tan miedosos a la cirugía porque saben que después van a comer helados. Y parte de la dieta es inicialmente helados y una dieta blanda, ¿no? Purés, cremitas, cosas suaves, ¿no? Porque como hacemos puntos, a veces pues si tú comes un arroz o un cuy crocante, va a raspar y va a ser una herida y puede sangrar ese lecho amigdalar. Entonces le damos una dieta blanda, ¿no? Y progresiva, ¿no? Generalmente los niños no tienen conciencia del dolor. Entonces, como no tienen conciencia del dolor, ellos al día siguiente están comiendo normal. Pero los adultos no. Los adultos, como les duele, ya no pasan ni agua siquiera. Entonces, llegan casi hipoglicémicos al consultorio o al hospital. Y hay que ponerle su suero para subir su glucosa, ¿no? Entonces, generalmente esos síntomas son unos 7 días aproximadamente. 7 días ya que se forma en el lecho amigdalar, se forma una capa de fibrina y a medida que con lo que van comiendo va cayendo la fibrina, es como cuando nosotros tenemos una costrita que va epitelizando, ¿no? Y va saliéndose la costrita a medida que va cicatrizando el lecho cruento que se dejó. Recomendamos también que el paciente no se exponga al sol, ¿no? Porque cuando hay vasodilatación puede haber sangrado en los siguientes 7 días. Que no haga esfuerzos, ¿no? No levante cosas pesadas, esas cosas. Así, sí, generalmente damos un descanso médico los que trabajan de unos 7 a 10 días también a los pacientes. Y a los niños, pues decir que en el colegio controlen de que no estén muy activos, ¿no? Así es, porque hay ese riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo citamos al paciente a las 48 horas, lo podemos citar a los 5 días, a los 7, 10 días para ver cómo se cayó el tejido de fibrina. Ahora, ese tejido de fibrina, cuando no se desprende, también da cierto mal olor, ¿no? Entonces, el paciente dice, tengo mal olor. Y le decimos, es que usted no está comiendo. Si usted comiera, entonces ese tejido cae y obviamente va a recuperarse mucho más pronto.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, se mencionó que se evidencia un aumento de peso y tamaño en los niños. ¿Esto en qué momento se ve o qué tienen que hacer los padres para evitar eso? No es que se evite, sino que los niños cuando no comen, ¿no es cierto?, tienen un retardo del crecimiento fondo estatural. Entonces, después de la cirugía, todos los niños, como ya no tienen esas bolas gigantes y meten la comidita, pueden masticar y respirar. Nosotros cuando nos alimentamos estamos masticando y estamos respirando al mismo tiempo. ¿No es cierto? En cambio, los niños cuando meten los alimentos, mastican, pero ya no respiran, porque no hay espacio para que eche el aire. Entonces, ¿qué sucede? Ya como no hay esas bolas gigantes, entonces pueden masticar y respirar al mismo tiempo y empiezan a comer con mayor apetito y empiezan a ganar peso, ¿no? Pero ya no están flaquitos, ¿no? Porque muchos niños que tienen problemas de amigdalitis hipertróficas los vamos a ver costillitas, ¿no? Vas a tocarlos y ver sus costillitas, porque no comen. ¿De acuerdo? No es que se vuelvan obesos, sino que ganan el peso adecuado, ¿no? Porque siempre los niños son más activos, ¿no? Casi los inactivos son los que son obesos, no los niños normales, que andan haciendo muchas travesuras. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta más? Porque ustedes van a ser los consultados. Bueno, si hay preguntas al final, volvemos a ver cuáles son. ¿De acuerdo? Entonces, de complicaciones de las amigdalitis crónicas podemos tener adenitis cervical supurada, una celulitis cervical difusa, otitis y sinusitis agudas, ¿no? Porque ya sabemos que hay un dolor reflejo, hemos hablado, ¿no? Que no tenemos que hablar de dolor de oído localizado, sino dolor de oído referido. Un problema de inflamación de las amígdalas por inflamación del pilar posterior nos va a dar un problema de inflamación. Bueno, también va la infección a ascender y obviamente vamos a tener problemas de otitis, ¿no? Hemos dicho que los pacientes con problemas de sinusitis también van a tener problemas de amigdalitis. Pues se pueden generar traqueitis y bronquitis porque están generando secreciones purulentas, ¿no? Con bacterias. Puede haber una inflamación de tromboflebitis de la yugular, puede haber una linfadenitis supurada piógena, puede haber complicaciones sistémicas de la infección estreptocócica, glomerulopatías, endocarditis, reumatismo postestreptocócico. Esto mucho más frecuente antes del uso de los antibióticos que ahora los tenemos bastante a mano, ¿no? También podemos tener una pustulosis palmoplantar, ¿no? Pitiriasis, eczemas, ¿no? Acnés rebeldes, ¿no? Porque hay algún foco infeccioso por ahí. Se puede generar una anemia de células falciformes, tos rebelde, ¿no? Lo que había mencionado el paciente, ¿no? Que había tos ahí, espasmos de glotis, espasmos esofágicos y halitosis. Entonces, dentro de las complicaciones más frecuentes está el absceso de la amigdalitis crónica, ¿no? De la cirugía es el absceso intratonsilar. La amígdala se llena de pus o se hace un flemón o absceso periamigdalino o se hace un flemón o absceso parafaringio o un absceso retrofaringio o puede desencadenarse una angina de Ludwig. Dentro del absceso intratonsilar, en la profundidad de la críptica,
¿no? De la cripta hay secreción purulenta, da odinofagia unilateral, generalmente drenan espontáneamente por una cripta, respeta los músculos constrictores, ¿no es cierto?, de la faringe, pero recidiva y se extiende. Entonces aquí tenemos unas infecciones intratonsiliares. Luego, en el caso del flemón periamigdalino o absceso periamigdalino, vamos a observar que el estroma de la amígdala se absceda, desborda la cápsula periamigdalar y se difunde al plano capsular y muscular circundante, ¿no? Generalmente los agentes son estreptococos y o anaerobios. Entonces hay un dolor intenso, ¿no? Al pasar los alimentos, no siente el sabor a las comidas, empieza a acumular saliva, como podemos observar, lo que nos da una cialorrea que por imposibilidad para la deglución, y empieza el paciente a hablar con una voz gangosa o una voz nasal, ¿no? No se le entiende lo que está hablando. Los que tenemos en el flemón o absceso periamigdalino, eso nos va a generar un trismus, una fiebre elevada, ¿no? Un mal estado general, halitosis, la voz nasal que habíamos dicho. Entonces vamos a tener que hacer un drenaje del pilar anterior, ¿no? Vamos a tener que hacer una incisión para evacuar si evidentemente se trata de un absceso periamigdalino, y vamos a tener que utilizar antibióticos y un desinflamante como la dexametasona. Entonces, ¿cómo diferenciamos un flemón de un absceso periamigdalino, ¿no? Entonces, generalmente, como se va a depositar en el espacio capsular o extracapsular, la amígdala es desplazada hacia la línea media, ¿no? Ya sea la celulitis o el flemón. En el caso del absceso vamos a tener una tumefacción y edema del pilar anterior y parte del paladar blando. Vamos a observar en el laboratorio una leucocitosis con aumento de polimorfios nucleares. Vamos a empezar a dar penicilina, oxazona, 2 gramos endovenosa cada día, asociados a un aclinamicina, ¿no? Cada 8 horas por 7 días. En el caso del flemón es menos frecuente. Generalmente puede suceder, bueno, en el caso del absceso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con una aguja 18, ¿no? Vamos a una jeringuita con una aguja de 18, vamos a introducir aquí, vamos a pinzar y vamos a aspirar. Si aspiramos secreción purulenta, se trata de un absceso. Si no aspiramos nada, se trata de un flemón, pero el tratamiento es el mismo. Aparte de eso, tenemos el flemón parafaringio, que es menos frecuente. Generalmente hay una supuración de un ganglio faringio, secundaria una amigdalitis, hay un absceso situado lateralmente al músculo constrictor superior de la faringe, cerca a la carótida. Hay síntomas generales, hay tortícolis, hay aumento del ángulo mandibular, hay una protrusión masiva de la pared lateral de la faringe. Bueno, podemos solicitar una tomografía si es que está asegurado, si tiene medios económicos, y tenemos que hacer un drenaje por vía externa, ¿no? Y también vamos a tener el absceso retrofaringio, ¿de acuerdo? Que es conocida como adenoma de los ganglios de Gillet, generalmente producido por el Streptococcus metemolítico o Escherichia coli, secundario a una adenoiditis, más frecuente en lactantes y niños pequeños o en personas con neoplasias. Nos va a dar fiebre, gran odinofagia, abombamiento de la pared faríngea, rigidez de la nuca, estridor y disnea por obstrucción de la vía respiratoria. Generalmente podemos solicitar una radiografía lateral de cuello y una tomografía, y el tratamiento va a ser quirúrgico con drenaje más antibióticos, ¿no? Entonces aquí vemos en la radiografía, evidentemente, toda la colección de secreción que va a desplazar la pared posterior de la faringe, ¿no? Disminuyéndonos el lumen y dejando casi una mínima columna de aire para la respiración de ese paciente, ¿no? También tenemos el absceso frío retrofaringio o mal de Pot, ¿no? Que está generado por el Mycobacterium tuberculosis.
Generalmente menos del 10% van a ser cuadros a nivel de la columna cervical, hay dolor vertebral, pérdida de peso, malestar general, fiebre intermitente, hipersensibilidad local con espasmo muscular, restricción de la motilidad, ¿no? Y en la radiografía vamos a ver una rarefacción ósea y el tratamiento obviamente va a ser el esquema que conocemos específico para tuberculosis. También tenemos problemitas de abscesos del piso de la boca, ¿no? Que es generalmente espacios subaponeuróticos del piso del músculo del miloioideo, que pueden tener un origen odontógeno o glandular, ¿no? Nos va a alterar la articulación de la palabra, porque la lengua es la que va a participar en ello, nos va a dar una dificultad para la deglución y dolor al pasar los alimentos, compromete la vía aérea, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Vamos a tener que hacer una incisión a 2 centímetros de la arcada mandibular y en muchos casos, para que el paciente no se asfixie, vamos a proceder a la traqueostomía, ¿no? Entonces, en la angina de Luis-Lee vamos a ver una elevación de la lengua, ¿no? El espacio submaxilar y submentoniano, fuera del músculo miloioideo, ¿no? El 90%, como habíamos mencionado, por una infección dentaria. Vemos aquí como la lengua está desplazada hacia arriba y hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hay dolor y tumefacción en el suelo de la boca, hay compromiso de la vía aérea porque está llevando la lengua hacia atrás, ¿no? Se puede generar una mediastinitis o una extensión a la vaina carotidia y puede haber una extensión también retrofaringia o mediastinitis. Luego tenemos el flemón del espacio macetero, que es un absceso secundario a infecciones dentarias. Vamos a tener complicaciones generales que pueden ser convulsiones febriles, obstrucción de la vía aérea, septicemia, en algunos casos síndrome de shock tóxico estreptocócico, reumatismo articular aguda con fiebre reumática, glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Algunos estreptococos beta-hemolíticos de los 70 serotipos son nefritógenos, no olvidar aquello. Y dentro de las complicaciones raras va a estar las hemorragias, la corea de Sydenham, la enfermedad coronaria, ¿no? La miocarditis, por estreptococo grupo beta-hemolítico, la artritis reumatoidea post-estreptocócica, la tromboflebitis de la yugular interna, el eritema nodoso por vía hemática, empiemas, pleuritis, piomiositis, ¿no? Y sepsis como la enfermedad de Lemierre. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que ninguna, autorita. Entonces, como habíamos dicho, si no tenemos amígdalas, ¿qué se va a inflamar? La faringe, ¿no? Entonces, la faringe que puede también tener diversas etiologías, una faringitis crónica, ¿no? Puede verse a factores exógenos como el tabaco, el alcohol, la contaminación, puede ver por problemas nasales que habíamos mencionado, ¿no? Un desvío septal, una rinitis crónica trófica llamada también ocena, que ustedes ya la recuerdan, ya la hemos visto, ¿no? Problemas rinofaringios, problemas de inflamaciones de adenoides, ¿no? Problemas metabólicos, generalmente en el hipotiroidismo, vamos a tener que hay una menor secreción glandular, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a que las mucosas sean pues mucho más lábiles ante los agresores de bacterias, hongos y otros, ¿no? Problemas de alergia, ¿no? Una dificultad, una obstrucción nasal que hace que empieces a respirar por la boca porque tienes una alergia en la nariz, una hipertrofia de cornetes, ¿no? El reflujo gastroesofágico también es un factor importante para faringitis crónica. Muchas veces, cuando ustedes vean pacientes, tienen que preguntarles si tienen o no tienen síntomas de reflujo. ¿Por qué?
Porque ustedes van a decir faringitis crónica, penicilina, faringitis crónica, eritromicina, faringitis crónica, amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces el paciente va a estar recibiendo todos unos 5 tipos diferentes de antibióticos y sin mejoría. ¿Y cuál es la causa? Simplemente es un reflujo gastroesofágico, ¿no? También en pacientes con Sjögren, ¿no es cierto?, donde disminuyen las secreciones, entonces esa mucosa es lábil a las infecciones, ¿no? Hay pacientes que carraspean con frecuencia, repiten las degluciones, ¿no? Entonces, generalmente la faringitis crónica es un proceso inflamatorio inespecífico, ¿no? Y es una consulta frecuente al médico general y al otorrino, ¿no? O sea, al final no le soluciona el médico general, tiene que ir al otorrino. Estoy llevando tantos tratamientos y hasta ahora no tengo ningún resultado. No hay muchos estudios, algunos refieren molestias de parestesias en faringe, algunos pacientes también son hipocondríacos, ¿no? Hay una mala correlación clínica, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todos los antecedentes, ¿no? Y hay otros que, bueno, nos dan muchos síntomas, ¿no? Vagos o dispersos. Entonces en la faringitis crónica tenemos una odinofagia generalmente que es matinal, una deglución al vacío, o sea, trato de pasar algo, pero no puedo, sensaciones dolorosas espontáneas o sensación de escozor, de quemazón, de sequedad o irritación, ¿no? Rinorrea posterior, ¿no? Vamos a ver una mucosidad espesa. El paciente, como tiene esas flemas densas, empieza a carraspear para tratar de sacar, ¿no? Está ahí tratando de sacar algo y empezando a toser, ¿no? Eso habrán visto en los abuelitos generalmente, que como ya no tienen muchas glándulas, ¿no? Entonces empiezan sus secreciones, secreción es pues ligosa, ¿no? Es bastante ligosa. Cialorrea, en algunos casos, sensaciones que les dan, que se ahogan, ¿no? Hay muchos pacientes que generan lo que es el bolo histérico, ¿no? Entonces, puede haber una hipertrofia. Espesa, ¿no? Aquí vemos como una secreción blanquecina pegada. Ya también vamos a ver una mucosa adelgazada, involución del epitelio, ¿no? De la mucosa orofaringia, ¿no?
se produce una apnea que puede ser obstructiva, central o mixta. Si es obstructiva, va a haber una relajación de tejidos blandos o estrechez de la garganta. Si es central, va a haber una disfunción central de centros respiratorios, ausencia de señal respiratoria y ausencia del esfuerzo respiratorio tóraco-abdominal. Si es una mixta, va a haber una combinación de ambos, ¿no? Pero va a terminar en un componente obstructivo. La apnea obstructiva del sueño, hay una falta de flujo aéreo por 10 o más segundos, a pesar de que intenta respirar el paciente. Hay hipoapnea obstructiva, reducción del flujo aéreo de la amplitud de movimientos respiratorios del menos 33% del basal, ¿no? Acompañada de 10 segundos de duración, con una desaturación de 4% o más, 2 a 4% en adultos de edad media, que se incrementa la posibilidad de accidentes automovilísticos, favorece una enfermedad cardiovascular por hipoxia e hipercapnia. Recordemos que el sueño tiene 5 etapas, una primera y segunda, que es de un sueño ligero y representa la transición entre la vigilia y el sueño, una tercera y una cuarta, donde se produce el sueño en el cual la persona descansa, y una quinta etapa donde se producen los sueños, ¿no? Propiamente dichos, que recordamos, y los músculos se encuentran relajados al 100%, aunque hay cierta atonicidad, por lo que las apneas son más prolongadas. En el sueño normal, nosotros vamos a tener una ventilación alveolar, ¿no? Disminuida con una PaCO2 que aumenta, la presión parcial de oxígeno va a disminuir de 3 a 10 milímetros, la saturación de oxígeno va a disminuir 2%, las apneas promedias van a ser generalmente 7 en el hombre y 2 en la mujer, ¿no? Entonces el círculo es hipoventilación, desaturación de oxígeno, aumento del CO2, esfuerzo respiratorio, ¿no? Hay fragmentación del patrón del sueño, ¿no? Luego va a haber un momento de sueño, apertura del calibre de la vía respiratoria superior, el paciente va a empezar a hiperventilar, va a disminuir el CO2, se va a producir una apnea de colapso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Son la obesidad, ¿no? Generalmente más frecuente en el sexo masculino. Nosotras siempre andamos cuidando la línea, en la mayoría de los casos. Existen también factores de riesgo con el hipotiroidismo, anomalías craneofaciales, como habíamos visto, ¿no? Hay mentones muy pequeñitos. La edad avanzada también va a ser un factor de riesgo. ¿Qué consecuencias nos va a traer? Una hipertensión e infarto al miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome metabólico, aumento de los accidentes laborales y de tránsito, porque va a disminuir la alerta, concentración y memoria de la persona, ¿no? Entonces, en la clínica del síndrome de apnea obstructiva del sueño, vamos a tener una somnolencia diurna excesiva, un despertar nocturno con sensación de atragantamiento, apneas y ronquidos, vamos a estar... Y ese va a ser el patrón de ronquido del paciente, ¿no? Y la esposa va a despertar asustada y a sacudir a su pareja. Incluso puede llegar a la diaforesis nocturna o alteraciones del ánimo, porque obviamente no ha descansado bien, ¿no? Por ese aumento del CO2, entonces al día siguiente va a estar irritado, ¿no? Entonces, los síntomas diurnos son hipertensión, cambios en la personalidad, cefalea, hipersomnia, disfunción sexual, normalmente el aire ingresa, ¿no? Pasa, en cambio en los ronquidos la lengua se va hacia atrás y eso es lo que nos genera el sonido, ¿no? Y hay un momento en que la lengua deja de moverse y se produce el apnea. Entonces, de la noche que va a tener el paciente, va a tener ronquidos, actividad motora normal, se va a dar vueltas ahí, va a saltar en la cama, puede tener la sensación de ahogarse, ¿no? Va a aumentar su reflujo gastroesofágico y va a presentar diaforesis.
En el síndrome de apnea obstructiva del sueño, nosotros tenemos que preguntarle al paciente si es que ronca, si despierta con frecuencia en la noche, si tiene somnolencia en el día, ¿no? Generalmente la esposa va a percibir ronquidos y apneas, ¿no? Y generalmente la talla del cuello en los varones va a ser de 43 para arriba, o XL, o XXL. Y en el examen físico vamos a ver que en el control de peso y talla, ahí va a haber un aumento del 50% del índice de masa corporal, mayor a 30 por metro cuadrado, ¿no? La circunferencia del cuello va a ser mayor a 43 centímetros, y en la inspección vamos a observar anomalías a nivel del maxilar inferior, nariz y otros. Entonces, nuestro examen físico siempre evalúa la vía aérea superior. Para descartar obstrucciones podemos evaluar con el laringoscopio. Vamos a revisar la lengua, los dientes, las amígdalas, la úvula. Vamos a medir la presión arterial. Vamos a hacer un examen de pulmones, de corazón, neurológico, y podemos solicitar una espirometría. Ahora, el diagnóstico más preciso se hace mediante un estudio que es la polisomnografía nocturna, ¿no? Entonces ahí se lo conecta a una máquina y esa máquina nos va a registrar un electroencefalograma, un electroculograma, una electromiografía de mentón, una espirometría, nos va a ver el flujo aéreo, nos va a ver la oximetría de pulso y nos va a poder medir el movimiento de las extremidades. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el sueño inadecuado, una pobre higiene del sueño, con un dolor crónico, con trabajos que hacen pacientes en turnos nocturnos, donde hay una alteración del ritmo circadiano, pacientes que hacen uso de medicamentos o drogas, pacientes con depresión, con insomnio, con narcolepsia o con apnea del sueño. El objetivo del tratamiento es establecer con normalidad una buena ventilación y dar una oxigenación nocturna. Entonces, habrán visto algunos aparatitos que se ponen los pacientes para poder respirar mejor y dejar de roncar y dejar de hacer apneas que afecten al corazón. Entonces, como medidas conservadoras, podemos recomendar a ese paciente que tiene sobrepeso bajar de peso, hacer ejercicio, que haga un sueño reparador que normalmente debe ser de 8 horas, con un horario fijo, ¿no? El que se recueste en posición supino de cúbito lateral, ¿no? Se pueden usar descongestionantes nasales si no es hipertenso. Le vamos a pedir que deje de fumar, que evite sedantes y evite el alcohol. En el tratamiento médico podemos hacer uso de un aparato que se llama el CPAP, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Este es un CPAP. O se pueden utilizar otro tipo de aparatos orales, ¿no? También se puede administrar progesterona, propilina, hormonas tiroideas, oxígeno nocturno. Y si no se logra corregir, bueno, vamos a tener que hacer un puente en la vía aérea superior, ¿no? Mediante una cirugía a nivel, ya sea del maxilar inferior, de una septoplastía, retirar las amígdalas si es que están grandes, o hacer una ubulopalatofaringoplastía, una cirugía de paladar, o una resección a nivel de la lengua que se llama glosectomía, o una osteotomía mandibular sagital, ¿no? El CPAP evidentemente es una mascarilla y un acoginamiento, como los que han utilizado en sala de operaciones, bueno, los que se usan en sala de operaciones para administrar oxígeno, ¿no? Y para que exista un sello hermético, se regula, ¿no? Es como un patroncito que se va adhiriendo. Y también se pueden crear dispositivos bucales que eviten que el paciente cierre la boca y se produzca la crisis de apnea, ¿no? O la ubulopalatofaringoplastía, en la que se retira el pilar anterior, pilar posterior, y se deja toda esta cavidad. Y hay otra técnica actual que es la aspiración de músculo de la lengua, ¿no? Entonces, como habíamos visto en la imagen, la lengua normalmente se va para atrás.
se va para atrás, ¿no? Entonces no deja el espacio al ingreso de aire. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacen es retirar tejido de lengua. Luego, para conocimiento general, tenemos enfermedades neoplásicas tanto de amígdalas como de adenoides, ¿no? La presencia de tumores benignos y malignos. Dentro de los tumores benignos, en nasofaringe tenemos el angiofibroma juvenil, pólipos con masas pediculadas que descienden hacia la rinofaringe, el pólipo antroconal, que es una masa solitaria elongada, el fibroma, el adenoma, masas nasofaringeas, granulomatosas, ¿no? Podemos tener en orofaringe tumores como el papiloma, el épulis o tumor del embarazo, podemos tener nevos, tumores parofaringes, mixomas, queratosis faringea, ¿no? Generalmente hacen el 25 al 3%, más frecuentemente en varones, ¿no? Son desencadenantes por carencias nutricionales, aire contaminado, el uso de tabaco, opio, heroína, se localizan en las paredes laterales de la faringe, ¿no? Y como síntomas y signos vamos a tener que síntomas nasales, que son secreción sanguinolenta, epistaxis a repetición, obstrucción unilateral y voz nasal. Síntomas otológicos, que es la obstrucción de la trompa de Eustaquio, con acúfeno o mareo leve. Oftalmológicos, con parálisis del sexto par, epífora, síndrome de Horner o disminución del reflejo corneal. 60-80% tienen metástasis a ganglios regionales bilateralmente, ¿no? Y dentro de los tumores malignos de faringe podemos tener el carcinoma epidermoide, que es causado por el virus del papiloma humano, en su variante 16, donde el tabaco y el alcohol van a ser importantes en generar este tipo de tumores. Generalmente se localizan en amígdala, base de lengua, paladar blando, y el tratamiento va a ser cirugía y radioterapia. Dentro de los tumores malignos de faringe podemos tener el plasmocitoma, que es un tumor liso, firme, difuso, sélsil o polipoide, cubierto de mucosa intacta, más en hombres que en mujeres, generalmente de 50 años. El tratamiento es una incisión amplia y o radioterapia. Tumores malignos, generalmente los de la línea media, tumor de la línea media que ya lo habíamos visto antes, tanto en hombres como en mujeres, entre los 30 a 40 años, que es una masa nasofaringe expansiva, que genera cefalea frontal, trastornos oculares, y el tratamiento es quirúrgico de resección. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se me escucha o me he perdido? Sí, sí, doctora, sí la escuchamos. No los puedo encontrar. Ya. ¿Preguntas? Tal vez si hay algunas preguntas. No seamos tímidos, jóvenes. ¿Todos están sanitos? No creo, ¿ah? Muchos tenemos tabique desviado o lo hemos tenido y nos han operado también, ¿no? Y hemos tenido síntomas de faringitis y amigdalitis. Lo ideal es que después de una cirugía de tabique remitan esas molestias, ¿no? Tanto de amígdalas como de faringitis, de amigdalitis como de faringitis. Eso es lo ideal.
A ver, estamos 32. ¿Qué pasa con los restantes? ¿Ninguna pregunta? Creo que no hasta ahorita. Bueno, espero que ya quede claro y en nuestro examen todo vaya ok. Jóvenes, todos el jueves, que sería nosotros estamos Será 19. ya el 10. Sí, Los Nos vemos, cuídense, hasta luego.